Queridos hermanos, ya estamos en el cuarto domingo de la Pascua, llamado del Buen Pastor, donde también en la Iglesia rezamos especialmente por las vocaciones sacerdotales, religiosas y también de laicos comprometidos con la fe en la tarea de la evangelización. El Santo Padre Francisco, según una tradición romana, en la mañana de hoy en Roma ordenó también sacerdotes para su diócesis. Entonces recemos por las vocaciones y pidamos al Señor la gracia de que todos nosotros podamos testimoniar valientemente el Evangelio, lejana pero imagen de Jesús, como Jesús, que entrega literalmente su vida por amor al Padre y por amor a nosotros. Una pequeña reflexión sobre el Domingo del Buen Pastor. Este domingo nosotros meditamos unos versículos del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde Jesús en Galilea, por las personas que lo escuchan, utiliza esta imagen del buen pastor que la van a entender todos, así como escuchábamos en los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, a Pedro hablando en Jerusalén, y utiliza la figura del edificio, por el edificio del templo y porque era la capital. Y entonces dice que Cristo es la piedra angular que los constructores rechazaron. Y ahora Jesús, para hablar de sí en el Evangelio, utiliza esta imagen del buen pastor, que escucha, que congrega, que une a las ovejas y que se la siente propia es capaz de darle defensa, inclusive a riesgo de su propia vida. Contrario a los mercenarios, a los pastores que van solamente por el pago, por tener algún privilegio, no van a buscar defender a las ovejas. En cuanto venga un peligro cierto, van a salir ellos corriendo primero. Y Jesús nos dice que las ovejas escuchan y conocen su voz. Eso se ve muy bien todavía en los pastores de Tierra Santa, que las ovejas conocen la voz, el silbido o el ruido que hacen los pastores para llamarlas, sacarlas del corral, o cuando están pastando para reunirlas nuevamente y llevarlas a que duerman. Tienen una afinidad las ovejas con el pastor, y eso es lo que el Señor saca de esta imagen para nosotros. ¿Somos nosotros capaces de reconocer la voz del buen pastor o tenemos muchos ruidos en la cabeza? Porque a veces hay ruidos de afuera y a veces hay ruidos que provocamos nosotros cuando, por el problema que sea, no nos enfocamos en la verdad. Es importante que nosotros veamos la verdad de la realidad para que estemos atentos y podamos transformarla y podamos también dar un testimonio real y creíble del Evangelio. Seguramente me lo habrán escuchado más de una vez, pero etimológicamente el Evangelio de Juan escribe Jopoimenes Jocalos, el pastor bello. Calos, calé, con la eta, femenino, calón, neutro, quiere decir bello, hermoso. Y ciertamente que no solamente en la filosofía, sino también en el lenguaje común, cuando uno ve que algo es bueno, lo compara con bello. Una buena obra de teatro, porque está bien realizada, uno dice qué bella obra de teatro. No está hablando de la totalidad y digamos así, de la estética, sino que está diciendo que esto es bueno, qué hermoso paseo que hicimos. No estamos pensando en un cuadro, en un paisaje bellamente pintado, sino que estamos pensando en una actividad que nos salió bien, que tuvo más cosas de las que esperábamos y que nos encontramos cómodos, bien. Y Jesús precisamente no está mal traducido buen pastor, pero literalmente dice bello. Y la belleza, la verdad, el ser, son cosas que se convierten y que son recíprocas. Cuando uno dice cuando uno dice una, tiene que esperar algo de la otra. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que aceptar la bondad, la belleza, la verdad de esta doctrina de salvación que el Señor nos regala. Primero individualmente y después también como comunidad. Nosotros tenemos la gracia
de pertenecer a la Iglesia, de estar incorporados a Jesús por el bautismo, de haber recibido la confirmación, de comulgar, uniendo nuestra vida a la de Jesús y a la de los hermanos. Y tenemos la gracia de la revelación en la palabra de Dios, en la predicación, en el testimonio cristiano valiente de muchos hermanos a través de los siglos. Y dice Jesús que esa fe, como es comunitaria, está llamado todo el mundo a creer. Y por eso Él tiene además otras ovejas que no son de este corral, y Él también las debe conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Porque la función del pastor es cuidar y unificar. La función del enemigo es destruir y dispersar. La belleza, la verdad, el bien, cualquier ser humano que los busque, aunque no esté dentro del corral de la Iglesia, también tiene que escuchar la voz de este buen pastor, porque en el momento que Dios disponga habrá un solo rebaño y un solo pastor. No hay nadie que se sustraiga a esta voz del Señor que se manifiesta en todo lo que es verdadero, bueno, bello, en todo lo que es. Vamos a encomendarnos en este domingo a la Santísima Virgen, pidiendo una vez más por las vocaciones, pidiendo para que nosotros estemos atentos a la voz del buen pastor, que callemos un poco los ruidos que tenemos en la cabeza y que aprendamos a distinguir en medio de la dificultad esa voz que nos invita a seguirlo, a ser un solo rebaño bajo un solo pastor. Y le pedimos al Señor también por todas nuestras intenciones, por todas nuestras necesidades, por todas las personas que confían en nuestra oración. Que así sea. Creo